Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Como todas las noches tenemos el privilegio de recibir a un personaje, y esta no es la excepción. Tenemos hoy la continuidad de un tema que ustedes nos los han pedido, y para ello tenemos al especialista. El tema es ¿qué sucederá con el PRI? Y para ello tenemos al especialista, al hombre que conoce en las entrañas propias del partido esta circunstancia, pero independientemente de ello, es un estudioso de la ciencia política y es para mí un motivo de orgullo y de honor decir que soy su amigo. Se trata del licenciado Cuauhtémoc García. Muy Muchas buenas gracias, noches, Gerardo. mi querido Buenas Cuauhtémoc. noches. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en este programa En Voz Alta. Gracias a ti, Gerardo. Gracias al equipo. Gracias. Y de nueva cuenta, como todas las noches, tengo el privilegio de contar, ahora ya, después de un día de asueto, de vacaciones, con mi querido amigo don Rodolfo Camposeco Torres, a quien le doy la bienvenida esta noche, y que espero haya disfrutado de su día vacacional. Sí, muchas gracias, Gerardo. Bienvenido de nuevo, mi estimado Cuauhtémoc. Y de igual manera, como siempre, en todos los programas, desde el inicio, a mi muy querido amigo, hermano, el maestro de 44 años ininterrumpidos al frente de la cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, mi muy querido amigo y hermano, don Ernesto Rodríguez González. Muchas gracias y bienvenido, Ernesto. Como siempre, buenas noches, Gerardo. Para mí es un privilegio estar en este programa de En Voz Alta, acompañándonos con Cuauhtémoc, que desde el día 10 de julio tuvimos otro programa con él, en el sentido de que se tendría que ver el futuro del PRI en aquel tiempo, en aquel programa. Ahora es diferente, y con la presencia de Rodolfo, que ya, como tú dices, ya retornó. Sí, ya felices vacaciones. Ya se incorporó, y como dice mi tierra, hay monje espiritista. Mi queridísimo Cuauhtémoc, han sucedido situaciones inéditas, terremoto en torno a los diversos partidos, pero después del 1 de julio, en que han perdido posiciones muy importantes. Y una relevante, sin duda, era la del Partido Revolucionario Institucional. Hoy, después de que le han llamado tsunami, y que nos has reflejado varios puntos de vista que precisamente nos permitieron tener ya una visión muy concreta y muy diáfana de lo que ocurrió. Hoy, desde tu punto de vista, después inclusive ya del nombramiento de la nueva dirigencia del PRI a nivel nacional con Claudia Ruiz Massieu, ¿qué opinas? ¿Qué sucederá? ¿Qué futuro tendrá el Partido Revolucionario Institucional desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes, conociéndolo desde dentro y observándolo como académico? Con mucho gusto, Gerardo. Desde luego que el acontecimiento del 1 de julio fue el huracán que se transformó en tsunami, y que la administración nacional del PRI, nacional y en los estados, no supieron prepararse para enfrentar un huracán que finalmente se transformó en tsunami. Eso es lo que arrojó el 1 de julio, producto de una serie de hierros graves y desde luego también de políticas públicas y de cambio del proyecto de nación. El proyecto de nuestro país se definió en los movimientos sociales, como el nacionalismo revolucionario, y Miguel de la Madrid lo hace a un lado y abraza el proyecto económico del neoliberalismo,
y desaparece de los estatutos del PRI el nacionalismo revolucionario y es sustituido por el neoliberalismo. Pero esto, ¿qué nos trae? La privatización del patrimonio del pueblo de México. Más de 8,000 empresas fueron privatizadas en este periodo que se inicia con De la Madrid y concluye ahora con Enrique Peña Nieto, la larga noche, la larga espera del neoliberalismo, que prometió mucho, que el patrimonio de los mexicanos se transformaría en bienestar, en desarrollo, en empleos, y nada de eso se hizo realidad. El pueblo lo sigue esperando. Y si a esto le sumamos en materia política, el partido hegemónico, el partido en el poder, no supo entender los llamados del 88 con Cárdenas, no supo entender el llamado del 2000 con Vicente Fox, del 2006 con Calderón, y se llenaron de soberbia con el triunfo de Enrique Peña Nieto, sin recordar que desde atrás venía un malestar y un agravio a todo el pueblo de México porque no se le cumplió. Y un partido en el poder que en el ejercicio privilegió a su grupo, con el cual formó parte de su estructura económica, de su estructura administrativa, desde el 82 para acá, una nueva clase, la tecnocracia, arribaron a los cargos políticos sin saber hacer política, y los políticos fueron marginados de su naturaleza, de su compromiso histórico. ¿Qué se esperaba con ello? Pues que los administradores que llegaron al partido, al PRI, ya no llegaron los políticos, los que saben hacer política, los que tienen un compromiso ideológico y principios. Llegaron los administradores que no saben hacer política, los administradores que no saben cómo ganar una elección, y se fueron por la vía que ellos conocen, en la compraventa, a comprar elecciones, en lugar de ganar elecciones, a comprar voluntades, en lugar de convencer a las voluntades, a pagar una pesada burocracia, en lugar de tener a una clase política experimentada para mantener el ejercicio del poder público. ¿Y qué hicieron estos administradores del PRI? Pues se dedicaron a favorecer a su grupo, se dedicaron a favorecer a los mismos de siempre, que son sus intereses muy particulares, y en los últimos años, con algunas reformas a la Constitución y a la ley electoral, que exige cuotas para mujeres y para jóvenes, pues se dedicaron a favorecer ya no solo a los amigos, sino a la familia, a la esposa, a los hijos, y todo fue verdaderamente insultante para la militancia y para este país y para la democracia. Y si a ello le sumamos otro ingrediente de agravio enorme, impulsar una candidatura de alguien sin militancia priista, que viene de las filas de la administración de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y no siendo funcionario de rango menor, sino de rango muy importante, como secretario de Hacienda con Calderón, y se le hace 3 veces secretario, como el personaje de la administración pública más destacado,
y se le regala una candidatura. Yo creo que ese agravio no lo calcularon, porque fue un agravio no solamente al priismo, sino fue un agravio al país. Y si quieren encontrar culpables, el principal culpable es el que tomó estas decisiones. No olvidemos que el PRI hasta hoy se decide centralmente, y ahí están las decisiones del que generó una gotita más, pero fue una gotita que derramó el vaso de agua. Por ello, los priistas fuimos arrasados el 1 de julio por el abuso excesivo de los administradores de nuestro partido y de los administradores del sector público que quisieron hacer política y se sintieron políticos. Muy claro tu análisis y bueno, sin duda hay en este contexto también la militancia o los simpatizantes que quedaron en testimonio fehaciente de lo que se pensaba y se deseaba que era ese nacionalismo revolucionario que creó las instituciones para el país, las mismas que lo fortalecieron, las mismas que le dieron presencia internacional. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora con esa militancia? ¿Qué se le puede ofrecer o ya no hay nada que ofrecer en torno a este instituto político en donde ellos creyeron a esta dirigencia y que, como tú lo has señalado, traicionaron no tan solo a la militancia, traicionaron a su partido y traicionaron a México? Hoy, ¿qué puede esperarse? Esta militancia o estos simpatizantes y también la nación en el entorno de este instituto político. ¿Se refundará? ¿Desaparecerá? ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo que puede ocurrir? O bien, o continuará en la misma sintonía. Bueno, están las dos vías, Gerardo. Sin lugar a dudas, existe el temor fundado de que quienes tienen en sus manos la decisión, porque son los que pusieron a Claudia Ruiz Massieu y que pusieron a Moreira, dos personajes con vínculos conocidos de todos, y que en los estados gobernados aún por 14 gobernadores priistas, el Estado de México gobernado hasta el último de diciembre por ayuntamientos priistas, un gobierno priista. Bueno, en este momento tienen el poder de imponer a quien quieran. Lo pueden hacer a espaldas de la militancia, como siempre lo han hecho, para favorecer a esa burocracia. Pero eso sería suicida, porque ya no hay base social. El Estado de México solo tiene un diputado local, no hay base social. Solo tiene 22 municipios que tiene ayuntamiento priista, de los medianos a chiquitos. Solo tiene 3 diputados federales, en el país solo 7. Entonces sería verdaderamente suicida el que lo que queda de la clase gobernante no busque una alianza con la militancia. En este momento la fórmula es que los que están gobernando, aceptando su responsabilidad, busquen una alianza con la militancia y que la militancia asuma la dirección del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional y en el Estado de México. La militancia estaría haciendo ese favor, ese servicio
de recomponer las cosas, iniciando una tarea nada sencilla, pero solamente la militancia es capaz de hacerlo. Solamente los agraviados, si se les da el derecho que se les ha negado históricamente, si se les da ese derecho de tomar en sus manos las decisiones y la dirección del Partido Revolucionario Institucional, solamente así este moribundo que está en terapia intensiva se puede salvar. Los expertos para salvar al moribundo son los militantes, y de los militantes deben tener la dirección los políticos de a de veras, los luchadores sociales, los que se han identificado siempre con el pueblo, los que han sido marginados, incluso muchos de ellos obligados a irse a otras opciones para que ya no les causen tanta molestia al interior. Tiene que haber un desagravio muy grande, pero este desagravio solamente lo puede iniciar a resolver la militancia y una dirigencia en el PRI surgida de la militancia. Sería suicida la tentación de que del centro se pretenda imponer a un presidente del PRI del Comité Ejecutivo Nacional, o en los estados, como en el caso del Estado de México, imponer a un presidente del Comité Directivo Estatal. Sería acabar con lo poco que queda de PRI. Muchas gracias. Mi queridísimo Rodolfo, ¿algo? ¿De una vez saca tu coraje? No, ahí te va. Mira, muchos hablan de refundación, ¿no? Volver a fundar. Aquí hablaríamos de la cuarta ola, ¿no? O ¿cómo le llama Andrés Manuel? La cuarta temporada, ¿no? La transformación. Bueno, pero temporada, ¿no? Artística. Mira, si hoy vemos las siglas, pues como le comentaba a Cuauhtémoc fuera de cuadros, la P se puso al final y hoy en día es RIP, ¿no? Había que, y como él bien lo dice, o sea, en la entrevista que tuvimos el día 10, tú comentabas de la estrategia que manejó Luis Donaldo Colosio, que funciona. Así es. Que la base decidió, que la militancia decidía quién era, y no los vicerreyes o como le quieran llamar, ¿no? En turno. Es lo que se debe hacer hoy en día, y de hecho debemos tener políticos de tiempo completo. Se descuidó el Distrito Federal y trajimos como candidato a una persona que trabajaba en la administración, que simpatizaba por el PRI, otro igual, otro parecido al candidato a la presidencia, aunque este sí con mayor carácter, porque sí definió muchas cosas. Sin embargo, ya la suerte estaba echada, ¿eh? Quedamos como la tercera opción política. Y obviamente ahí también nos barrieron al partido. Es necesario cumplir con las ofertas políticas, porque eso es lo que le va a pasar a mi paisano, Andresito. No cumple y le van a cobrar la factura. Pero hay que trabajar ya desde ahorita. No sé que si están en una sesión solemne allá, invocando a los espíritus que ya se fueron de esta tierra, ¿verdad? Para hacer sus pases mágicos y designar a lo que tú dices, que la militancia designe al presidente del partido, y así sucesivamente, porque si no, este arroz ya se coció. Sí, incluso, Rodolfo, existe una situación donde en el Estado de México está muy retrasado. René Juárez Cisneros asumió su responsabilidad institucional. Poco menos de 3 meses al frente, pero asumió su responsabilidad. Al renunciar, está diciendo: yo soy el responsable. Habla bien de un dirigente asumiendo esa postura. En el Estado de México ya se tardaron. Ernesto Nemer debe ser congruente y debe asumir su responsabilidad. Que hay muchos otros factores como los que hemos analizado, es cierto. Que muchas decisiones no las tomó el administrador del partido, sino los tomaron en otros escritorios, también es cierto. Pero el responsable institucional es Ernesto Nemer, y ya se tardó, debió haber presentado ya su renuncia al Comité Directivo Estatal
para salir por la puerta grande y dar paso a las sesiones de autocrítica a la que tendrá que sujetarse el Comité Directivo Estatal del PRI por la militancia a nivel estatal y a nivel municipal y en todos los foros, con una enorme libertad para que los militantes vayamos construyendo lo que se necesita de PRI. Bueno, pues necesitamos que Ernesto Nemer presente su renuncia. Es muy lamentable que a este momento no lo haya hecho. Eso habla de muchas cosas y da lugar a que se piensen muchas más, por lo que no está renunciando. Y sin embargo, los administradores del PRI lo único que les ha preocupado es correr a los trabajadores que llevan 10, 15, 20, 30 años sirviéndole al PRI, y es lo único que les ha preocupado, en no liquidarlos, porque liquidarlos es conforme a la ley, sino simplemente correrlos sin reconocer un solo derecho, lo cual es verdaderamente lamentable lo que está ocurriendo en el Comité Directivo Estatal del PRI, y de que no hay nadie que los defienda. ¿Quién debiera defender? Pues el propio PRI, pero si el PRI es el que los está golpeando, el que los está expulsando, bueno, pues se está aún descalificando de mayor manera el Comité Directivo Estatal. Y también tenemos noticias que pasa lo mismo en el Comité Nacional. Argumentan que no hay recursos. Se les olvida que sí pensamos, que no somos menores de edad, que están ofendiendo la inteligencia cuando somos gobierno de la República, gobierno en el Estado, en los municipios, y entonces ese argumento no pasa. Pero sí es un acto de un administrador lo que está sucediendo, no de un político, y ahí vemos lo lamentable que es el no tener a un político que sepa defender sus intereses políticos, que deben ser los militantes. Por ello es de que los militantes ahora tenemos que levantar la mano y tomar la dirección del partido por las vías estatutarias, que es una consulta abierta a la base, para darle fortaleza a las instituciones que nos interesa, la estabilidad y el desarrollo del Estado de México, darle fortaleza a quien las encabeza, que es el gobernador Alfredo del Mazo. Pero si no lo ven así, si no lo entienden así, estamos en un grave riesgo de que la tentación los lleve a imponer a un recomendado de algún exgobernador o algún recomendado del propio gobierno en turno, lo cual sería verdaderamente lamentable. Se estaría acabando con lo poco que queda de PRI. Ernesto. Sí, Cuauhtémoc, definitivamente con este análisis que ha realizado, con los señalamientos puntuales también que has dicho de la situación del PRI, se relacionan los dos programas en donde te hemos escuchado con mucha atención. El primero, ¿cuál es el futuro del PRI? Y en este es la refundación del PRI. Pero no debemos olvidar algo muy importante, por eso te voy a hacer una pregunta un poquito más adelante, de que al ser electo Andrés Manuel López Obrador, aproximadamente fue una tercera parte de las personas que podían votar y manifestar su voluntad para ver quién era el que iba a ser el representante del país en este sexenio. Y de los 89 millones es una tercera parte. Entonces las dos terceras partes son las que deben ahora como ciudadanos exigir que cumpla con los ofrecimientos que hizo en campaña y con lo que quiere modificar para que dé un buen resultado. Pero en ese sentido, ahora mi pregunta concreta en relación a eso y el análisis que has hecho muy minucioso, a partir del 1 de julio de 2018 en adelante, ¿qué es lo que se debe entender como democracia en México? Eso es muy importante. ¿Qué vamos a entender como democracia en México si el 30% fue el que votó a favor de Andrés Manuel López Obrador aproximadamente y 2/3 partes no lo hicieron? Entonces, ¿se habla de democracia real o es una elección que nada más es relativa, no es de unanimidad, sino es relativa? Entonces, ¿qué debemos entender por democracia en México? Porque en todos los diferentes países la democracia ha tenido varios conceptos.
Me gustaría que nos ilustraras en ese sentido. Sí, de esto con mucho gusto. Desde luego que el resultado electoral está ahí, los números no mienten. El 37% de la población no acudió a las urnas, fue el abstencionismo. El 63% acudió a las urnas, y de ese 63%, pues un 53%, los 30 millones y cacho, son los que favorecieron a Andrés Manuel López Obrador. Viéndolo solamente con el esquema de padrón electoral en función de solo los que acudieron a votar, bueno, tuvo un 53%. Pero viéndolo de una manera reflexiva, analítica, como tú lo haces, de la totalidad de ciudadanos del país, no la población, la totalidad de ciudadanos del país, que son 89 millones, efectivamente solo una tercera parte acudió a las urnas por esa opción. Otra tercera parte, poquito más, se abstuvo. Se abstuvo porque no lo convenció ninguna de las opciones que estuvieron en la batalla electoral. Entonces, en este sentido, pues tenemos una democracia de carácter electoral, de mayorías, solamente de los que participan, porque no hay una ley que obligue a que todos acudan a las urnas, solamente los que voluntariamente quieren acudir, y en función de ello es como se toma la calificación en materia de democracia electoral. Pero la democracia electoral es solamente una expresión de lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere que se resuelva el problema de inseguridad. El pueblo quiere oportunidad igual para todos. El pueblo desea una mejor remuneración. El pueblo quiere educación para todos, para sus hijos. El pueblo desea seguridad social para todos. Eso es democracia. La democracia es una forma de vida que, por cierto, de manera magistral está expresado en el artículo 3 constitucional, lo que es la democracia, que es toda una forma de vida, de todo un proyecto de nación, y de repente se les olvida. No, esto solamente es una expresión de la democracia en materia electoral, y podría decirte una democracia dirigida, porque ningún ciudadano participó en determinar que fuera tal o cual persona el candidato, sino fueron acciones realizadas al interior de cada partido. Entonces esto es una democracia dirigida, donde al final le dan al ciudadano, le reconocen su derecho que marca la Constitución de tomar la decisión quién deba gobernarnos. Entonces es una democracia muy limitada, aún la electoral, que es lo que de manera más amplia se tiene, y la democracia económica, y la democracia social, la democracia educativa. En todo eso estamos muy atrasados. Yo creo que el presidente próximo, hoy candidato triunfante, tendrá que entender la democracia con esa amplitud, que la democracia es una forma de vida donde debe de darse oportunidades iguales para todos, y que no se ha logrado en este sentido. Y bueno, ahí podemos decir que en materia de democracia estamos dando los primeros pasos, pero se dio un gran paso en el sentido de reprobar, de hacer a un lado aquel partido que no ha cumplido históricamente y que le dio la espalda a la ciudadanía y particularmente a sus militantes. Me refiero al PRI. Sí, yo percibo ya con este comentario que no únicamente es el PRI, sino todos los partidos políticos. Y todos los partidos políticos, porque se componen los partidos políticos de seres humanos, hombres y mujeres, sin hacer distinción de ninguna naturaleza. Son hombres y mujeres que participan en el partido político. Y los partidos políticos deben tener el mayor cuidado para ver el origen
de los militantes. ¿Cuál es su origen de los militantes? Para el efecto de saber qué tipo de educación tienen, qué tipo de cultura tienen, qué tipo de valores representan de acuerdo con la zona en que se encuentran, la experiencia que tienen en la participación política y el deseo y el anhelo de superarse en lo individual, porque esto es desde el punto de vista de la estratificación social. Muchos pretenden subir y cambiar de un estatus social diferente, pero que lo hagan en forma honesta, en forma honorable y de acuerdo con un bien en servicio de la humanidad. Esa es la idea. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la aquí tú lo mencionaste bien, son varios aspectos en cuanto a la democracia, verlo desde el punto de vista político es muy importante, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y fundamentalmente no debemos olvidar desde el punto de vista histórico, que son señalamientos muy importantes para saber qué es lo que debemos de hacer y no repetir estos errores. Efectivamente, este es un gran tema y una deuda que se tiene con el pueblo, que ha sido muy generoso al continuar participando, pero en esta ocasión se fue por una enorme mayoría para una expresión, hizo a un lado a aquellos que consideró que no tenían ya derecho a seguir. Te pongo un ejemplo, un partido que no desaparece, pero que casi está borrado del mapa, el PRD, que obtiene menos votos que el Bronco, que un candidato ciudadano. Y ante esto también los partidos pequeños, como participaron en una candidatura común, pues se pudo medir el número de votos que se emitieron a favor de cada partido, y fue muy poco el número de sufragios que se contabilizaron a favor de estos, y ojalá se cumpla la desaparición de unos partidos que no representan nada más que intereses muy particulares, muy personales, y ese ya será otra materia, pero sin embargo es algo que la ciudadanía determinó y ahí están los resultados. Por lo tanto, en este momento, pues todos los mexicanos estamos con la esperanza de que las cosas mejoren, de que haya cambios que nos ayuden a resolver los problemas. Los ciudadanos lo que queremos es que retorne la tranquilidad, la paz pública, la paz social, que podamos volver a salir a la calle sin problema, lo mismo que nuestros hijos. Y los ciudadanos lo que queremos es un empleo seguro y bien remunerado. No queremos despensas. Los ciudadanos queremos desarrollar una vida digna, no que nos conviertan en ejércitos de limosneros, no más limosneros como los que ha promovido Cedesol. Eso es criminal, porque lo han visto con un criterio electoral. En lugar de invertir tantos miles de millones en limosnas, se deben de invertir en infraestructura para el desarrollo económico y comprometer espacios de trabajo dignos para todos los mexicanos. Mi querido, como siempre, Cuauhtémoc, el tiempo es nuestro verdugo. Se nos ha concluido el mismo. Aprecio infinito esta presencia tuya, y bueno, no queda cerrada la posibilidad para que charlemos sobre también democracia en otro estadio en voz alta. Claro, ¿sí? Y esperamos en ese momento también contar con tu presencia. ¿Sí? Mucho gusto, Gerardo. Estoy a tus órdenes. Y gracias una vez más por haber estado con nosotros esta noche en este programa de voz alta. ¿Sí? Y como siempre, una vez más a mi queridísimo Rodolfo Rodolfo Camposeco Torres, y a mi muy queridísimo hermano
don Ernesto Rodríguez González. Gracias por estar esta noche en este programa de Voz Alta. Es un gran privilegio, buenas noches. Y a ustedes una vez más, su amigo Gerardo Viloria les agradece el haber estado con nosotros en esta sinfonía, en su programa en Voz Alta. Que tengan la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias. Perfecto.